Con nosotros el doctor Jorge Martin. Con él vamos a conversar sobre la puesta en marcha del plan de vacunación y la gestión sobre la pandemia hasta el momento. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Mira, es sin duda un gran motivo de júbilo el que hayan por fin tocado suelo patrio, la primera partida de las vacunas, aun cuando haya llegado un poco más tarde de lo planeado y aun cuando la cantidad pues también se haya quedado corta con los anuncios iniciales. Pero de todas maneras, albricias, es una gran noticia para celebrar. Yo he estado, en las últimas semanas, he estado hablando mucho de la logística de la colocación del acto de vacunar. Y he estado reiterando que eso es extremadamente importante, pero que para la logística de vacunar necesitamos las vacunas. Ya tenemos vacunas y esperamos que continúe un flujo razonablemente rápido. Ya, doctor, según las cifras que ha manejado el gobierno, se plantea cuando ya comience yo espero que no haya pausa, ¿no? Y que lleguen el resto de las vacunas, se espera que comience con la vacunación a la población mayor de 60 años, que es la franja primera, para hablar también de los militares, etcétera. Pero ya hablando de la población civil, ellos pretenden en 150 centros principales, al menos iniciando, comenzar con 4 grupos de vacunación en cada uno de esos centros, que permitiría vacunar 30,000 personas diarias. La justificación en que como país tenemos tradición de hacer estas jornadas de vacunación, quizás los médicos más jóvenes hoy no conocen la viruela o la rubiola o la polio porque ya es historia del pasado, fruto de largas jornadas de vacunación. ¿Es sensato hablar de ese número de 30,000 personas diarias vacunadas en el país cuando estemos a plenitud de vacunación? Mira, no estoy seguro si por sensato te refieres a que sea suficiente o precisamente lo contrario, a que sea muy lento. Yo pienso que la meta debería ser mayor aún de 30,000 vacunas diarias, asumiendo que dispongamos de un stock adecuado, porque con 30,000 vacunas diarias y asumiendo que lo lleváramos a cabo a la perfección, estaríamos quedándonos en menos de 1 millón de personas por mes. Y necesitaríamos entonces casi un año para completar la vacunación de la población. Así que a mí me parece que podríamos ser un poco más ambiciosos en términos cuantitativos. Yo entiendo y te conozco y sé que te preocupa el que mientras más se masifique, más podría perderse el aspecto organizativo. Bueno, pero este es un momento en el que todo el mundo tiene que poner de sí. Si Roberto Cavada da noticias todos los días y lo mismo hace todos ustedes, pues de alguna manera quítenle 1 hora o 2 horas al trabajo que ustedes hacen y pónganse a la orden de algo que quizás ustedes podrán hacer. Si yo, aparte de dirigir CEDIMAT y ver pacientes, tengo que ir a poner vacunas, pues por igual. Y poner la vacuna en sí mismo no necesita gran aprendizaje. Se necesita que haya un lugar donde haya recursos médicos necesarios para atender una emergencia que pudiese derivarse de una reacción a la vacuna, de una reacción alérgica, por ejemplo. O sea que yo realmente reitero, si disponemos de cantidades adecuadas, yo apuntaría más alto de 30,000 diarias.
Doctor, Sí, yo creo que el tema radica precisamente en la disponibilidad de vacunas. Comentábamos el otro día en el programa que Inglaterra empezó a capacitar en apenas un taller de una mañana y una tarde a personas, a voluntarios que querían colaborar con la puesta de las vacunas, y eran personas normales y corrientes, se le daban las indicaciones mínimas y con eso estaban logrando vacunar muchísimas personas. De hecho, Inglaterra es uno de los países, junto con Israel, que más avanzados están en la cantidad de personas vacunadas. A eso precisamente me refería cuando lo tomé a ustedes de ejemplo. Doctor, una pregunta. ¿Cómo es que funciona el tema de la responsabilidad del Estado ante la vacuna e inoculársela a las personas? Según el protocolo presentado, el paciente debe firmar un compromiso llamado compromiso de información o consentimiento. Exacto. Sí. ¿Es eso normal y lógico en cualquier jornada de vacunación? ¿En cualquier otro país con esta vacuna se hace lo mismo con los pacientes? ¿Por qué ese consentimiento? Bueno, hay varias preguntas en una. La primera es que con las otras vacunas, todas las otras vacunas, no se hace, no se estila hacer. Usted habla de la polio, la rubiola, sarampión, etcétera. Correcto, tétanos, etcétera. Tétano. Sí. Lo segundo es que si en otros países se está haciendo alguna especie de consentimiento, sí. En sentido general, no sé si habrá alguna excepción, pero te puedo hablar por Estados Unidos y la Unión Europea, donde sí se está haciendo un consentimiento informado. Ahí puede haber una franja interesante entre los 16 y los 18 años. La vacuna que tenemos hasta ahora está aprobada para mayores de 18 años, pero algunas de las vacunas que eventualmente podrían llegar están aprobadas desde los 16. En ese caso, habría que ver qué nos dicen los jurídicos, porque no sería un mayor de edad. Quizá habría que buscar un subrogado mayor de edad que firme el consentimiento por el que esté entre la franja de 16 a 18 años. Y bueno, la responsabilidad del gobierno quedaría descargada desde el momento en que tú firmes diciendo un formulario en el que se detalla que esta vacuna, como cualquier otra o como cualquier medicamento, podría tener potenciales efectos secundarios y que son impredecibles. Hasta ahora solo hay una contraindicación absoluta, que es la de historia de reacciones anafilácticas severas. Eso es, reacciones alérgicas muy extremas en las que hay compromiso de la respiración inclusive. Fuera de esto, se debe ejercer un cierto cuidado, aumentar el nivel de atención en personas con historias de alergia menos severas, pero no es una contraindicación. De tal manera que la responsabilidad civil del gobierno quedaría completamente, entiendo yo, descargada con la firma de este consentimiento informado. Usted hacía referencia a menores de edad. No es obligatorio, dicho sea de paso. Exacto. O sea, el que no quiere vacunarse, pues no se vacuna y punto. Usted hacía referencia a menores de edad. Ayer un diario de circulación nacional hacía referencia a que más de 20,000 menores de 20 años en República Dominicana se habían contagiado de COVID. ¿Qué pasa con estas personas? Estamos hablando de menores de 20 años. La jornada de vacunación comienza a partir de los 18 años, que es la mayoría de edad de nuestro país. 20,000 personas. ¿Qué pasa con estas personas que quizás no aplican, los menores de edad, a la vacuna y al final se han contagiado? Complemento tu comentario, Roberto, antes de que nos conteste el doctor, también a modo informativo, que hay países que han decidido variar sus fases de vacunación y sumarle al hecho de empezar por los mayores de 60, 65 años. De repente deciden sumarles a su plan
a esas personas que son los que más se están contagiando, que son precisamente jóvenes entre 14, 15, 16, 18, 20 años. Es algo que se lo planteó, por ejemplo, España, están ahora mismo en esa discusión y países como Francia, yo creo que ya lo han incluso implementado. Fijarse cuáles son los sectores en donde más se está propagando el virus para también incluirlos dentro como de los objetivos principales de vacunación. La intervención de ustedes es muy adecuada, porque la única razón por la que los límites son de casi todas 18 y de un par 16, no es, y esto que quede claro, de ninguna manera que a los menores de ahí no les dé COVID, no se enfermen. Es sencillamente porque los médicos de adultos nos hemos movido un poco más rápido en las investigaciones, en llevarlas a cabo y en publicarlas. Sé de decenas de investigaciones que se están haciendo en niños incluso hasta menores de 2 años. No están publicadas, pero se han colado informaciones que probablemente van a desembocar en que la vacunación va a ser prácticamente universal en lo que a edad respecta. Como dice Pinky, algunos países se han adelantado a disminuir ese límite de edad hacia abajo, aunque no basado todavía en publicaciones, como se dice, peer review, publicaciones que son creíbles, porque ya tienen informaciones o porque se han dado cuenta de que esa es una población que no está a menor riesgo de sufrir la enfermedad. O sí está a menor riesgo de sufrir complicaciones graves de la enfermedad, pero no de no ser infectado. Y por lo tanto ser multiplicadores, que es peor todavía. Eso es muy importante, porque no es solamente que a los niños le da y no le da tan mal, pero eso no quiere decir que al adulto que él pueda contagiar no pueda incluso morir. De tal manera que yo auguro que ese límite inferior de la edad de 16 años, 18, en cuestión de meses, quizás semanas, va a variar.